Bueno, amados hermanos, esta tarde deseo que en honor al nacimiento de Cristo miremos atentamente al misterio de su encarnación. Y para eso quiero que vayamos juntos a Juan 1:14, que es el versículo que quiero que estemos analizando hoy. Y elegí este versículo porque hay varias razones, pero el término encarnación, digamos en sí, sale de ahí. Así que quiero que leamos, empecemos leyendo Juan 1:14. Dice así: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el plan de hoy es muy simple. Vamos a ir a través del versículo y vamos a estar contestando las preguntas que surgen de él. Estaremos contemplando la encarnación de Cristo, que es conocido también como el milagro de los milagros. Y hermanos, déjenme que le diga algo. Si este milagro de los milagros no nos mueve a la adoración, debemos replantearnos seriamente si todavía no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando hablamos de la encarnación de Cristo, debemos contemplar este misterio con la esperanza de que Dios encienda nuestros corazones con la adoración que Él merece. Y otra de las razones por la que nos sirve analizar este versículo de Juan 1:14 es porque está escrito en el último de los evangelios, de los 4 evangelios que tenemos, el último que fue escrito, que es el Evangelio de Juan, que tiene un propósito evangelístico como mi mensaje. Así que se los digo de entrada, el propósito de este mensaje es un propósito evangelístico. Este evangelio que escribe Juan fue el último de los 4 evangelios en ser escrito aproximadamente en los años 80 a 90 después de Cristo, y la audiencia original era una audiencia judía. Y la intención evangelística del autor, que es Juan, está claramente explicada en Juan 20:31. Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Así que esa es la intención del apóstol Juan, mostrar las señales que muestran que el Cristo, el Hijo de Dios, es Jesús, y mostrar que creer en Jesús es lo que le trae vida eterna al creyente. Entonces quiero empezar como punto número 1, si quieren ponerlo así. Veamos el prólogo, veamos el contexto de lo que está alrededor de este versículo 14. Y antes de ver esto, tenemos que entender, antes de ver de lleno el versículo, de que Juan está haciendo esto. Antes de lanzarse a mostrar estas señales que les decía, Juan nos brinda un prólogo. Entonces quiero que vaya conmigo, esté ahí en Juan capítulo 1, porque les quiero mostrar cosas que tienen que ver con el prólogo que Juan escribe, mostrándonos a Cristo como al Verbo encarnado. Este Verbo encarnado interactúa con su creación, interactúa con la historia e interactúa con los creyentes. Así que empecemos por ahí. Demos juntos una rápida mirada al prólogo del libro de Juan. El prólogo al libro en los versículos 1 al 18. Si ahí está en capítulo 1 de Juan, versículos 1 al 18, tenemos que Juan lo divide en 3 secciones. En la primera sección nos muestra el verbo en la creación. Eso lo vemos en los primeros 5 versículos. En la segunda sección, que va del versículo 6 al 13, vemos al verbo en la historia. La última sección del prólogo se encuentra en los versículos 14 al 18, y es aquí donde se encuentra nuestro versículo 14 que vamos a estar viendo más en profundidad. Se encuentra en esta sección que habla del verbo entre los creyentes.
O sea, en este prólogo, antes de empezar con el cuerpo de la carta, Juan nos escribe algo que es bien instructivo y cargado de teología. Juan apunta a remarcar la deidad de Cristo al mostrarnos, si me sigue ahí, lo primero que muestra es al Verbo con Dios. Eso lo vemos en los versículos 1 y 2. Juan nos muestra al Verbo con Dios en la eternidad. Entonces la deidad es demostrada con la realidad de que el Verbo es la fuente de la vida creada. Eso lo vemos en los versículos 3 al 5. En este mismo prólogo, Juan, el discípulo y apóstol, escritor del libro, refuerza su argumento también con testigos claves. ¿Qué es lo que hace? Para demostrar la autenticidad de la deidad de la persona de Cristo, él presenta este testigo, que es nada más y nada menos que Juan el Bautista, y vemos el testimonio de Juan en los versículos 6 al 8. Inmediatamente, el Verbo ya es mostrado operando en el mundo al que vino a salvar. Y eso lo vemos en la sección que va de los versículos 9 al 11. El prólogo de Juan también nos provee con el resultado de recibir la palabra por fe, versículos 12 al 13. Eso es lo que nos convierte en hijos de Dios. Y podemos llegar a ser hijos de Dios únicamente por la inefable realidad de que el Verbo se hizo carne. Y es el versículo 1:14. En este prólogo presentado en forma quiástica, no sé si ustedes recuerdan cuando vimos el libro de Jonás, que les hablaba de lo que es un quiasmo, que empieza de una manera, sigue hacia otra, y es como que forma como un boomerang, pero vuelve desde el inicio al final a coincidir en el mismo punto, pero a medida que se va apartando del primer punto y se hace esa U, cada uno de los puntos que están en el medio coinciden, cada uno en comunicar una misma verdad, y la verdad central de ese quiasmo queda en el medio. Entonces, le invito a que me siga ahí en el capítulo 1 de Juan para mostrarle esto, cómo lo arma, cómo lo describe Juan. Entonces vemos que el testimonio de Juan el Bautista está en el 1:15. Luego el Verbo como fuente de gracia y verdad en el 16 y 17. Y el Verbo quien explica a Dios en el 18. Y cuando habla ahí de que el Verbo explica a Dios, esto es lo que se llama hacer exégesis de algo. Es Cristo quien hace la exégesis de Dios. Conocemos a Dios Padre, conocemos la eternidad, la Trinidad, a través del Verbo, su Hijo amado. Hermanos, entonces síganme ahí. Veamos este formato. Quiero que presten atención a los versículos 1 y 2 y también al versículo 18. ¿Y qué nos dicen ahí esas dos partes? Que el Verbo que estaba con Dios en la eternidad es quien explica a Dios. Entonces, del principio al final de lo que es el prólogo, el mensaje es: el Verbo que estaba con Dios en la eternidad es quien explica a Dios. Luego, si nos movemos a los versículos 3 al 5 y los versículos 16 y 17, vemos que el Verbo, quien es la fuente de la vida creada, es la fuente de la gracia y la verdad. Y luego nos vamos moviendo más hacia esos puntos que se unen en los versículos 6 y 8 y el versículo 15. Es ahí que tenemos en los dos lados el testimonio de Juan el Bautista. En los versículos 9 y 11 y el versículo 14 vemos al Verbo en el mundo. El Verbo se hace carne. ¿Y qué es lo que queda en el medio? El mensaje evangelístico que toda persona debería escuchar en estas fiestas. Los versículos 12 y 13 nos muestran que somos hijos de Dios como resultado de recibir al Verbo a través de la fe. Por eso le decía, este es un mensaje evangelístico. Así que luego de haber visto el contexto de dónde está lo que estamos mirando hoy con la encarnación de Cristo, ahora vamos a ver un poco más en detalle y hacernos preguntas acerca de este versículo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vamos al punto 2. Ya vimos el contexto. Vamos ahora a ver el Verbo. La primera pregunta natural
que debemos hacernos es, ¿quién es el Verbo? Y la respuesta corta, se lo digo, el Verbo es Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Pero quiero elaborar un poco más en eso, en lo que Juan está diciendo al usar que el Verbo se hizo carne. Juan ya había hablado del Verbo en el 1:1 de Juan. Si ustedes lo ven ahí, el Verbo es esa palabra poderosa, creadora y dinámica que fue la agente de la creación. El Verbo es esa palabra que guía, dirige y controla, que pone orden en el universo e inteligencia en los seres humanos. Y estas ideas que le estoy diciendo eran conocidas, eran familiares tanto para judíos como para griegos. Tanto en el pensamiento griego como en el judío existía la concepción de la palabra o el verbo. Era algo que pertenecía a la herencia de ambas culturas y que ambas podían comprender. Para Juan y para todos los grandes pensadores de esa época que usaron esta idea, estos dos significados estaban siempre estrechamente entrelazados. Entonces, siempre que utilizaban logos o verbo o palabra, tenían en mente las ideas gemelas de la palabra de Dios y la razón de Dios. Y Juan está presentando este evangelio del que le hablo hoy a una mente gentil, una mente que no era una mente judía, una mente que estaba bajo una profunda influencia del pensamiento helénico o el pensamiento griego. Y como sabemos, el apóstol está escribiendo su evangelio desde la ciudad de Éfeso. Y hermanos, la misma ciudad, Éfeso, fue la cuna de un gran filósofo griego llamado Heráclito. En el año 550 a.C., en esa misma ciudad, este filósofo enseñaba la idea de que todo en la creación estaba en un estado de fluidez. Era un flujo constante. Todo cambiaba de un día para otro y de un momento para otro. Para Heráclito, todo era así. Todo estaba en un estado de flujo que cambiaba constantemente. Pero la única razón por la que la vida no era un completo caos es porque todo este flujo, todo este cambio constante no era algo fortuito. No pasaba por casualidad. Porque él creía que el logos, la palabra, la razón de Dios tenía todo controlado y ordenado, siguiendo un patrón continuo todo el tiempo. Así que este filósofo griego, Heráclito, 6 siglos antes de que lo usa Juan, él creía que el logos era el principio del orden en el cual el universo seguía existiendo, y esto incluía el mundo de los acontecimientos. Todo pasa por una razón. Este filósofo sostenía que en toda la vida y todos los acontecimientos de la vida había un propósito, un plan y un diseño que era gobernado por el logos. Heráclito creía que le daba a los hombres y a las mujeres este logos la razón y el conocimiento de la verdad y la capacidad de juzgar entre el bien y el mal. Era este logos de Dios que habitaba en ellos. Entonces, en la mente gentil que está recibiendo esta carta, específicamente en esta ciudad, en Éfeso, cuando Juan usa la expresión de entrada en Juan 1:1, en el principio ya existía el verbo, el logos, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, Juan le está apuntando específicamente a algo. Porque, obviamente, el logo era nada menos que la mente de Dios que controlaba el mundo y a todos los que lo habitaban. Eso es lo que creía esta parte de la población gentil. Y es increíble, por eso el apóstol Juan usa esta idea que tenía fascinado a los griegos, quienes una vez que descubrieron esta idea, nunca más la quisieron abandonar. Les fascinaba, especialmente a los estoicos. Hemos hablado de los estoicos en otro momento. Los estoicos no salían de su asombro ante el orden del mundo. Y con el correr de los siglos, tanto judíos como griegos habían llegado a la concepción del logos, de la mente de Dios que creó el mundo y le da sentido. Por eso Juan se dirigió a judíos y griegos para decirles
que en Jesucristo está esta mente creadora, iluminadora, controladora y sustentadora que Dios había venido a la tierra a expresar exactamente eso, a mostrar este Logos en acción. Vino a decirle a este Logos a los hombres y mujeres que ya no necesitaban adivinar y buscar a tientas. Todo lo que tenían que hacer era que mirarlo a Él. Mirarlo a Él. Ahora el Logos, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Así que Juan dice eso, pero dice aún algo más sorprendente e increíble de lo que ya está expresando en los primeros versículos de su prólogo. El apóstol proclama ahora esta palabra que creó el mundo, esta razón que controla el orden del mundo, se ha hecho persona y con nuestros propios ojos le hemos visto. Y lo hace de una manera que no deja dudas de que la visión que tuvieron de este Cristo, de este Verbo, fue una visión física real. Y eso lo expresan los primeros versículos también, usando una palabra griega que se llama teastai, que significa que es algo que es visto en forma física y real. Esto no fue un invento, esto no fue un fantasma, esto es una realidad. Esto no es Santa Claus. Que no me escuche ningún niño. Esto no es Santa Claus. Cristo, el Verbo que vino a esta tierra, es una realidad que los discípulos vieron en forma real, con sus ojos físicos. Y esta palabra teastai es utilizada más de 20 veces en el Nuevo Testamento y siempre se usa para la visión física real. El uso de la palabra aclara que no se trata de una visión espiritual vista con el ojo del alma o de la mente. Juan declara que la palabra realmente vino a la tierra en forma de hombre y fue vista por ojos humanos. Por lo tanto dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que, si quieres ver cómo es este Verbo, esta palabra creadora, esta razón controladora, debes mirar a Jesús de Nazaret, a quien celebramos hoy. Y es en este punto que el apóstol Juan se separa de todo pensamiento que le había precedido al entendimiento del Verbo de Dios. Todo esto que les expliqué que creían los griegos, pero también había una creencia muy fuerte del Verbo de Dios en la cultura judía. Porque Juan introduce ahora algo impactante, tanto para una cultura, la judía, como para la otra, la griega, la gentil. Él dice, y es nuestro punto 3, el Verbo se hizo carne. Este es el milagro de milagros. Es el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno de Dios, entrando a la historia, entrando a su creación para salvarla y redimirla. Aquí se describe la inefable realidad de la deidad de Cristo, un Dios espiritual tomando un cuerpo físico. La encarnación de Cristo nos habla de la adición de la humanidad de Cristo, de la naturaleza humana a la persona de Cristo. Y esto necesitamos entenderlo muy bien. La persona de Cristo, en su esencia divina, en su naturaleza divina, no cambia. Él agrega, adiciona la naturaleza humana. Pero no son dos personas, es una persona, la persona de Cristo con dos naturalezas, su naturaleza divina, verdaderamente divina, y su naturaleza humana, verdaderamente humana. Quien no cree en eso, no importa lo que diga, no cree en el Dios verdadero, no importa si pasó toda su vida en la iglesia, no va a terminar en el cielo. Va a terminar en el infierno porque no cree en el Dios verdadero. Y Juan nos dice que el Verbo se hizo carne
¿Por qué lo pone de esa manera? ¿Por qué dice el verbo se hizo carne? Lo hace para describir que el mismo verbo, la misma palabra que estaba con Dios en el versículo 1:1, ahora se ha hecho carne. O sea, el apóstol nos dice que Dios se hace carne para que, él no dice que Dios se hace carne. Él nos dice que el verbo se hace carne. Él no dice que Dios se hace carne. Él dice que el verbo se hace carne para que no malinterpretemos que es la esencia divina la que se hace carne, sino que es la persona del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. O sea, no fue el Padre el que se hizo carne, no fue el Espíritu Santo el que se hizo carne, no fue toda la Trinidad quien se hizo carne, no, fue el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo que estaba con Dios. El Verbo se hizo carne. Esto claramente habla de la encarnación de Cristo. Y la palabra encarnación significa hacerse de carne. Y esto se consuma en la maravillosa llegada de Jesús, el Salvador del mundo. En lo que vemos y leemos y hemos leído tantas veces, cómo el ángel le anuncia a María que iba a llevar al Salvador del mundo en su vientre. Y cómo este Salvador toma, se encarna en una persona. Y cómo vive esta vida perfecta. Porque Él vino con la misión de venir a morir por aquellos que el Padre le había dado. Entonces vemos que se consuma este nacimiento que celebramos hoy. Primero la encarnación, mientras está en el vientre. Luego lo que celebramos hoy es el nacimiento. Pero vemos este maravilloso evento del nacimiento en Mateo 1, 18 y 25. Si puede ir ahí, vamos a leerlo. Porque tiene que ver con la encarnación de Cristo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y les pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer. Y la conservó virgen, hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Esta narración nos da 3 nombres: Jesucristo, Jesús y Emmanuel. Veamos los significados de esos 3 nombres. El nombre Jesucristo es simplemente la combinación del nombre Jesús y de Cristo, que es el cargo que iba a cumplir para Dios. Entonces veamos cuál es la diferencia entre Jesús y Cristo. La diferencia entre Jesús y Cristo puede expresarse mejor diciendo que Cristo es la designación del cargo que vino a cumplir, mientras que Jesús se deriva de los beneficios de ese cargo que Cristo iba a cumplir. El nombre Jesús, hablemos específicamente del nombre Jesús, y esto tiene que ver con la encarnación de Cristo. Nos ayuda a entender más por qué se encarna Cristo, por qué se encarna Jesús, por qué se llama Jesús. El nombre Jesús expresa una realidad de la persona y también de la obra de Cristo. La persona de Cristo y la obra que Él vino a cumplir. El nombre Jesús es de origen hebreo
y aparece en la transcripción en griego de la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento, donde este nombre, lo vamos a ver en 2 lugares, es usado, por ejemplo, en Nehemías 8:17 y en Esdras 2:2. El nombre Jesús incluye que una salvación divina va a ser traída a través de él. Pero cuando hablamos del nombre Jesús, hay 2 extremos que debemos evitar. No debemos entender que el nombre simplemente se refiere a la naturaleza humana de la persona del Señor. Hay que evitar pensar eso. Tampoco debemos creer que el nombre expresa la deidad divina. Hay que evitar esos 2 extremos. En el nombre de Jesús encontramos varios elementos. El primer elemento que observamos es que Jesús es el libertador de la opresión y de la ansiedad que causa el pecado. Jesús también es el sumo sacerdote, es el reconciliador, es el mediador. Veamos este concepto de libertador de la opresión del pecado, porque esto es algo de lo que nosotros nos beneficiamos directamente de esta encarnación de Cristo. El elemento de libertador de la opresión del pecado lo encontramos, por ejemplo, en una tipología de Cristo que está en Josué, el hijo de Nun. Él es un tipo de Cristo. Josué fue un tipo de Cristo porque derrotó a sus enemigos y trajo al pueblo de Dios ¿a dónde? A Canaán. Y Hebreos 4:8 nos dice que Canaán es un tipo de descanso como el que alcanzaremos en el cielo. Así que Cristo nos trae, nos saca del mundo, de Canaán, y nos da ese descanso en la tierra prometida. Nuestra tierra prometida es el cielo. Ese es el tipo de salvación que Cristo le trae a su pueblo. Por eso es libertador de la opresión del pecado. Pero nos encontramos que el pecado también deja una mancha de culpa y por eso necesitábamos algo más que ese ministerio libertador. Necesitábamos del ministerio sacerdotal de Cristo. La esclavitud y el sometimiento servil a lo que nos lleva al pecado nos hundían en una culpa profunda que demandaba ¿qué? Nuestra expiación. Por eso el nombre Jesús también está emparentado con el ministerio sacerdotal ejercido por otro Josué, en este caso Josué el sumo sacerdote. Jesús, el mediador, además del oficio real, también cumple un oficio sacerdotal. Y eso se ve en el tipo de Cristo, que fue ese sacerdote Josué, quien era un tipo de Cristo. ¿Dónde lo vemos esto? Zacarías 3, versículos 3 y 4. Y esto nos ayuda a entender más de por qué era necesaria la encarnación de Cristo. Dice Zacarías 3, 3 y 4. Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él, quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Entonces, vemos los siguientes elementos en el nombre de Jesús. Él es el libertador de la opresión y la ansiedad del pecado, de la culpa del pecado. Él es también el sumo sacerdote reconciliador. Jesús nos garantiza el cielo, la bendición que nos prometió, ese reino indescriptible en el que existe ¿qué? La felicidad de todo hombre y de toda mujer. Vemos que es el Rey Jesús que vence a todos los enemigos que enfrentamos, nuestro pecado, todas las cosas que acechan contra nosotros y nos salva y nos lleva a un destino eterno. Y Él no lo hace como meramente un hombre. No fue porque vino y vivió como Jesús, sino que Él lo hace como Jehová de nuestra salvación, tanto según su deidad como según su humanidad. Entonces tenemos que empezar a incorporar estos conceptos a nuestro entendimiento de qué es lo que pasó con la encarnación de Cristo y por qué celebramos el nacimiento de Cristo. Porque Él vino a ejecutar y a traer esta salvación como Jehová de nuestra salvación, tanto en su deidad como en su humanidad. En el nombre de Jesús encontramos presentes tanto el pensamiento de que Él ha ganado la salvación, como el pensamiento de que Él aplica esa salvación a nuestras vidas. El nombre de Jesús no solo tiene un significado general,
sino que también tiene un significado particular. ¿A qué me refiero con eso? En un sentido más pleno, este nombre Jesús y lo que Él hace solamente puede ser usado en referencia a los elegidos de Dios. Y esto es explicado en Mateo 1:21. ¿Qué es lo que dice Mateo 1:21? Él, el Señor Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. A su pueblo. No habla de todo el mundo, no habla de todas las personas. Él vino a hacer lo que es la propiciación por aquellos que Dios ya había elegido. Nosotros no sabemos quiénes son. Por eso debemos predicar este mensaje evangelístico a todo el mundo, porque nadie tiene un cartel que dice elegido de Dios. Pero la realidad es que Cristo no vino a tientas, Cristo no vino a ciegas, Cristo vino con un plan específico de venir a morir y redimir a aquellos que Dios le entregó. Por eso claramente en el libro de Juan dice que de todos los que el Padre le dio, Él no perdió ninguno, ni va a perder ninguno. Aquellos que están en la mano de Dios no van a poder ser arrebatados de la mano de Dios. Y la obra perfecta de Cristo no es un ticket de lotería que usted lo compra para ver si se gana el premio. No es una oportunidad que usted puede ejercitar o no, porque si no, eso pondría el poder en usted. No, eso es en el sí y en el amén. Es una obra perfecta que en la cruz del Calvario fue alcanzada cuando el Señor dice claramente, consumado es. Pero entonces, viendo al nombre de Jesús, decíamos que expresa una realidad de la persona y la obra de Cristo. Así que veamos por qué este verbo se hizo carne, por qué habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros para poder ser nuestro mediador. Veamos esto. Veamos la obra de Cristo como mediador. La obra de Cristo como mediador debe poseer un valor infinito, porque nuestro pecado es una ofensa infinita delante de un Dios infinitamente santo. Y esa obra perfecta de Cristo debe aplicarse para satisfacer la ira eterna de Dios. Un simple hombre nunca podría haber satisfacido esa ira. Eso queda claro en que el castigo eterno de aquellos que se pierden es eterno. Siempre y por toda la eternidad van a estar pagando por eso. Por la magnitud de la ofensa. ¿Cuál es la ofensa? Haber ofendido a un Dios santo. Tendríamos que permanecer bajo esa ira eternamente, sencillamente porque nuestra naturaleza humana no es capaz de satisfacer la intensidad de la ira divina. En el caso de los perdidos, al no haber pagado nadie por esta ira a través de la obra perfecta de Cristo, porque ellos decidieron no confiar en fe en Jesucristo, entonces van a tener que pagar ellos eternamente. Ahora deben soportar la ira infinita de Dios a través de su castigo sin fin. Pero Cristo, nuestro mediador, a quien celebramos hoy, este Cristo que se encarnó, este Cristo que celebramos su nacimiento, es nuestro mediador. Y Él no fue tragado por esta muerte eterna. Como mediador, Él salió victorioso de ella. Tenía que hacerse evidente que la muerte no podía retenerle. Y si bien para su humanidad eso habría sido imposible, debido a su deidad, Él pudo hacer que su humanidad soportara la carga de la ira sin fin que su naturaleza humana de otra manera hubiera sucumbido o hubiera sido destruida. No sé si escuchó eso bien. Presten atención a esta realidad inefable, hermanos. Fue la persona del Hijo de Dios la que sufrió en esa humanidad y que por ello se dio un valor infinito a sus méritos. O sea, no fue solamente ese niño que nació en el pesebre, la naturaleza humana la que lo hizo. Es porque esa naturaleza humana era una sola persona con el Hijo de Dios. Cuando hablamos de la encarnación de Cristo, hablamos de que Él es una persona con dos naturalezas.
La persona de Cristo tiene su naturaleza divina desde siempre y tiene su naturaleza humana desde el momento de la encarnación. Y eso es una realidad en estos momentos, hasta toda la eternidad. ¡Qué belleza! ¡Qué plan magnífico, infinito, hermoso de parte de Dios! Así que cuando hablamos de que Cristo, Él es nuestro mediador perfecto, es porque la salvación que alcanzó para nosotros está basada en la majestuosidad de su persona. La humanidad del mediador tenía su existencia en la persona del Hijo de Dios. Todos los sufrimientos y toda la obediencia activa de Cristo, aunque realizados en su humanidad, fueron sin embargo sufrimiento divino, obediencia divina, es decir, de un valor infinito. Alabado sea Dios. La deidad de Cristo era necesaria para sostener su humanidad, soportando la ira infinita de Dios y para darle un valor infinito a los méritos del mediador. Por eso, en cuestión de 3 horas, consumado es. Algo que a un hombre sin Cristo le va a tomar toda la eternidad y nunca va a poder pagarla, pero va a estar sufriendo. Porque solo una persona divina es capaz de satisfacer la justicia divina para millones de pecadores. Quiero ahora que veamos la frase, si me está siguiendo ahí en el Juan 1:14, y habitó entre nosotros. Va a ser nuestro punto número 4. El interés de la encarnación es el deseo de Dios de habitar entre nosotros. Y esto se cumplió a través del nacimiento de Cristo. Este plan data desde la eternidad y se pregona proféticamente, ¿dónde? En Isaías 7:14, que dice: por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. 700 años antes del nacimiento de Cristo, Dios ya le proclamaba al pueblo de Israel a través de su profeta Isaías que el nacimiento de su hijo, el Mesías, sería una señal de la gracia divina. Y la gracia es vista en el hecho de que el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Y esto es verdaderamente el fundamento de nuestra esperanza. Esta es la fuente de toda nuestra alegría, hermanos. Es lo que Adán y Eva tenían en el jardín. Caminaban con Dios, hablaban con Dios. Dios estaba con ellos. Es lo que luego Dios instaló a través del tabernáculo para habitar entre ellos. Pero tenían que haber sacrificios debido al pecado. Pero siempre el deseo de Dios es habitar en medio de su pueblo. Y como toda profecía bíblica, que ahí nos habla Isaías 7:14, transmite este carácter veraz, este carácter serio de nuestro Dios. Siglos después de la profecía de Isaías, ¿qué es lo que pasa? El ángel Gabriel se le aparece a María, esta joven judía, quien estaba comprometida para casarse con José, escucha atónita las palabras del ángel. Lucas 1:31, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Las palabras del ángel resuenan como las de Isaías y Mateo lo confirma cuando dice en Mateo 1, 22, 23, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Estos pasajes hasta ahora nos revelan una enorme cantidad de información acerca de la encarnación de Cristo. Porque notemos que Mateo también nos aclara que Jesús no había nacido producto de la unión de María y José. Claramente. Él nos dice, Mateo, que Cristo, Jesús, había sido concebido por el Espíritu Santo. Ahora bien, aclaremos, dijo Lemos, eso no convierte al Espíritu Santo en el Padre de Jesús, pues la concepción de Cristo no tuvo lugar de la sustancia del Espíritu Santo, ni por la generación del Espíritu, sino que
vino por el poder y por la actividad del Espíritu. Así que no diga que el Espíritu Santo es el Padre de Jesús. Y si bien el Espíritu Santo es causa de la concepción de Cristo, la palabra que se traduce, ¿cuál es? Concibió. ¿Por qué Juan usa esa palabra? Porque es la misma palabra para referirse a la concepción humana. Y esto nos arroja más luz acerca de que Jesús no fue implantado, no fue puesto por el Espíritu Santo así como quien dice, bueno, acá hay un óvulo, ya lo implanto. No, Él no fue implantado en el vientre de María, sino que fue formado de su carne por el Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús fue concebido por la obra sobrenatural del Espíritu Santo en el cuerpo de María y luego experimentó el proceso natural de crecimiento en el vientre que cualquier bebé experimenta. María, como cualquier otra madre en la tierra, contribuyó a la gestación de Jesús en su vientre y a su nacimiento. Pero aún así, ella, siendo la madre biológica de Jesús, no por eso quedaba excluida de la necesidad de ser salvada. Ella también necesitaba la obra expiatoria de ese mismo niño que ella llevaba en su vientre. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, recordemos las mismas palabras de María, Lucas, capítulo 1, versículos 46-47. María dice, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Por eso, hermanos, María se regocijó de esta encarnación de Cristo también, porque ella necesitaba un Salvador. Por eso la encarnación de Cristo fue importante hasta para la mujer que Dios usó para darle vida humana. Todo es acerca de Dios. Todo es acerca de la Trinidad de Dios. De nuevo, debemos aclarar que José no tuvo ninguna participación en la concepción de Cristo. Fue por obra milagrosa del Espíritu Santo. La encarnación de Cristo a través de la concepción y del nacimiento virginal confirma la naturaleza humana de Cristo. Y no solamente confirma eso, está conectando a Cristo con todas las promesas que Dios, un Dios que no cambia, un Dios que no se arrepiente, hizo, promesas que le hizo a Abraham y a todos los patriarcas. En el nacimiento de Cristo vemos la conexión con todo eso también. Así que, para terminar con el mensaje de hoy, la encarnación de Cristo, deseo que contestemos algunas preguntas relacionadas a la encarnación de Cristo. Y la primera pregunta es, tengo 7. ¿Por qué la necesidad del nacimiento de Cristo? Bueno, contestemos eso. Porque si Cristo iba a morir por pecadores, hombres, mujeres, que habitan limitados y restringidos por la finitud de la creación, entonces, por necesidad, para que una satisfacción, una salvación real sea efectuada por ellos, esta salvación, esa satisfacción real debía ser efectuada por el mediador, que fuera hombre también. Viviendo ese mediador en la creación, limitado por el tiempo y formando parte de la historia. Esto requiere que este mediador entre en el tiempo y en la creación, esto requiere su nacimiento. El eterno Salvador debe hacer su entrada en el tiempo y participar en la historia. Pero aquí nos encontramos con la realidad de la naturaleza de Cristo y la realidad de la naturaleza de aquellos que venía a salvar. Por eso Cristo se hizo de la misma naturaleza de aquellos que venía a salvar. Increíble, maravilloso, imposible para cualquier hombre, cualquier ser, diseñar un plan así. Porque Él es eterno y en Él no hay variación ni sombra de cambio y todo en Él es inmutable. Entonces nos encontramos que la salvación, en cambio, no es un proceso eterno, sino algo temporal que ocurre en la esfera humana. Entonces esto necesita su nacimiento como hombre y esto demanda su encarnación.
Aunque la salvación se origina en Dios y tiene referencia en Dios desde la eternidad, a su vez esta salvación debe tener lugar en esta vida que es este espacio finito, este espacio de la creación. Y dado que la salvación debe ser alcanzada históricamente, por esa razón necesitamos que la auténtica humanidad del Señor Jesucristo. Y como base para ella, que una encarnación que tenga lugar en un punto concreto del espacio y en un punto concreto del tiempo. No fue esto una encarnación aparente, sino una humanidad que es genuina, distinguida de su deidad para servir a este plan de salvación. El mediador debe ser de Dios y aún así debe tener historia. Otra razón por la cual era necesario que Cristo se encarnara es la necesidad de que el pago por el pecado fuera efectuado por un hombre, porque el pago por la culpa debía realizarse también a través de la misma naturaleza en la que se había cometido ese pecado contra Dios. Aún así, de nuevo, hay que reconocer que no es la naturaleza humana de Cristo la que satisface este pago por el pecado, sino que es la persona del Hijo de Dios. ¿Y qué dijimos de la persona del Hijo de Dios? Desde la encarnación es una persona con dos naturalezas. ¿Cuáles son las naturalezas? La naturaleza divina, quien es Él desde toda la eternidad, y ahora la naturaleza humana que Él ha agregado a su naturaleza divina. Pero es una persona. Y no es esa naturaleza humana, no es ese, si lo quiere ver así, ese cuerpo que se le fue dado en la encarnación, lo que salvó. No, es porque es la persona del Hijo de Dios. Por lo que vimos anteriormente, cada una de las cosas que Él hizo ahora tiene un carácter ¿qué? Eterno, perfecto. Por eso es que Dios encuentra en la obra de Cristo, la obra perfecta de Cristo en la cruz, de que ¿qué? Consumado es. La ira de Dios es satisfecha, porque es pagada por la persona de Cristo, Jesús. Una naturaleza humana sin la persona de Cristo no podía salvarnos, como tampoco una persona divina sin esa naturaleza humana hubiera podido salvarnos. Las dos cosas son verdad de esta encarnación de Cristo. Por eso celebramos el nacimiento de Cristo. Hermanos, la encarnación de Cristo es de vital importancia, porque Él necesitaba ser como nosotros para redimirnos. Vamos a otra pregunta. ¿Cómo apoyamos bíblicamente que en la encarnación tenemos dos naturalezas en una sola persona? Porque les digo, es una sola persona con dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Miren esto, y si están tomando notas, y si no, ven de nuevo el video o escuchan la grabación. Vamos a ver, por ejemplo, las Escrituras dan un testimonio inequívoco de la deidad de Cristo. Juan 1, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 14, deidad de Cristo. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Ahí tiene la deidad de Cristo. Hay muchos otros pasajes. Él es eterno, también vemos, por ejemplo, Juan 8, 58. Él es omnisciente, Juan 2, 25, Juan 16, 30. Él es omnipotente, Mateo 8, 8 al 13, 26 al 27, Mateo 14, 15 al 21. Él es el creador, Colosenses 1, 16. Él es el sustentador de la creación, Hebreos 1, 3. Bueno, ahí tiene la parte de la naturaleza divina de la persona de Cristo. Pero la Escritura también declara esta naturaleza humana. Él es el hombre Cristo Jesús, primera de Timoteo 2:5, el mediador, nacido de mujer, Lucas 2:7, Gálatas 4:4, creció en sabiduría y en estatura, Lucas 2:52, tuvo hambre, Mateo 4:2, tuvo sed, Juan 19:28, se cansó, Juan 4:6, durmió, Mateo 8:24, Jesús sangró, Juan 19:34, y Jesús murió, Juan 19:30. Desde la Biblia le mostré la naturaleza divina y la naturaleza humana. Una sola persona.
Este es el milagro de los milagros. Esta es la encarnación de Cristo. Y cuando hablamos y celebramos el nacimiento de Cristo, la Navidad, debemos pensar en esto. Vamos a otra pregunta. ¿Por qué es importante mantener la distinción de las dos naturalezas? Porque ahora que sabemos que, bueno, es naturaleza divina, naturaleza humana, no hagamos una mezcla, ¿no? Y ahí sale otro Jesús. No. Porque esa ha sido una herejía que sufrió la iglesia. Bueno, mantenemos la distinción de las dos naturalezas porque el impacto negativo de una mala interpretación de esos textos que les di arroja a unas personas a las turbulentas aguas de la herejía. La mala interpretación de los pasajes escriturales acerca de la encarnación de Cristo ha dado lugar a distintas herejías. Por ejemplo, algo conocido como el adopcionismo, que negaba la verdadera deidad de Cristo. O el docetismo, negando la verdadera humanidad de Cristo. O sea, uno se fue para un lado, el otro se fue para el otro. No, yo niego que adopcionista, niego la deidad. No, el docetista, niego la humanidad de Cristo. Pero hubieron otros. El arrianismo negó la deidad plena de Cristo. Es un poquito Dios, pero no todo. El apolinarismo niega la plena humanidad de Cristo. Ahora dice, sí, es hombre, pero no del todo hombre. Como verá, hay para todos los gustos. El nestorianismo dividió las naturalezas de Cristo. 2 personas, decían. ¿2 personas? No, es una persona con 2 naturalezas. Había otro movimiento, el monofisitismo. Confundió las naturalezas de Cristo, convirtiéndolas en una tercera naturaleza. Fue lo que hice. Tomo un poco de la humana, la divina, lo bato, y ahí tengo una tercera naturaleza. Herejía. Entonces, esto lo padeció la iglesia. Y todavía siempre hay errores reciclados que llegan en falsas religiones hoy en día. Ahora, otra pregunta es, ¿cuándo se logró tener claridad doctrinal acerca de la encarnación de Cristo? Por eso me va a ver hablando de la historia de la iglesia mucho. No fue sino hasta octubre del 451, después de Cristo, que 520 obispos se reunieron en la ciudad de Calcedonia para resolver diversas disputas cristológicas. Y fue allí donde la iglesia, siguiendo las enseñanzas de las Escrituras, formuló la doctrina de la unión hipostática. Y yo sé que mi amigo Nicolás acá sabe bien. ¿Qué es la doctrina de la unión hipostática? Bueno, esta doctrina enseña que Cristo encarnado es una persona divina que subsiste en 2 naturalezas distintas, pero unidas, divina y humana. Otra pregunta, y nos acercamos al final. ¿Qué tan serio es negar la encarnación de Cristo? El apóstol Juan dice que es muy serio. Miren lo que dice. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No importa cuán fieles, cuán buenos parezcan los testigos de Jehová, los mormones, y cuando llegan a su puerta, ellos no conocen a Cristo, ellos niegan la persona de Cristo, y el destino que les espera, si no se arrepienten, es un destino en el infierno eterno. Al religioso nada lo salva, más lo condena. El único que salva es Jesucristo. Entonces, otra pregunta. ¿Qué pregunta es esta? A ver. ¿Qué nos enseña Juan en el 1.14? Aparentemente es una de las últimas. Este texto, Juan 1.14, es tan claro y rico en teología que refuta claras herejías de los primeros siglos de la iglesia, que a su vez siempre buscan reciclarse, como les decía. Por ejemplo, no menos de 4 herejías acerca de Cristo son inmediatamente refutadas en este versículo 1.14 de Juan. Porque, con una correcta interpretación,
entendemos esto. Les hablaba del arrianismo, que sostiene que Jesucristo no era Dios verdadero, pero Juan 1.14 lo llama el verbo, la palabra, y lo hace una persona de la Trinidad. Así que ya nos encargamos del arrianismo. El apolinarismo, que reconoce que Cristo es Dios, sí, y también hombre, pero sostienen que solo tomó el cuerpo de un hombre, no el alma de un hombre, mientras que su divinidad suplió el espacio de esa alma. Bueno, mirando y haciendo un estudio correcto de Juan 1.14, nosotros interpretamos la palabra carne por toda la naturaleza humana. Significa no solamente el cuerpo físico, no solamente lo que es visible de la persona, sino también lo que es no visible, es su alma. Entonces, toda la naturaleza humana, tanto alma como cuerpo, es incluida en la salvación. Por ende, lo que Cristo también recibe es esa capacidad de que, de que Él también es un hombre completo. No es que solamente recibió el cuerpo físico. Por eso, escuchen esto, por eso se puede decir que en la persona de Cristo, debido a sus dos naturalezas, había dos voluntades. Y ya sé que es un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque como hombre, en su naturaleza humana, Cristo sometía su voluntad a la voluntad del Padre. No estamos hablando de la voluntad que Él tiene como segunda persona de la Trinidad. Estamos hablando humanamente. ¿Vieron en el jardín de Getsemaní? Cuando dice, no tu voluntad, no mi voluntad, pero tu voluntad sea hecha. Bueno, ahí se ve en acción el sometimiento de Cristo, del Dios hombre, de la naturaleza humana, sometiendo la voluntad a la voluntad del Padre. Bueno, el nestorianismo concede a Cristo ser tanto Dios como hombre, pero luego dicen que la divinidad hizo una persona y la humanidad otra persona. Así que, ¿cómo interpretamos nosotros esto? Las palabras fue hecho, como implicando una unión en la cual Cristo asumió no la persona del hombre, sino la naturaleza del hombre. Hay mucho más para explicar. Pero mire, vamos a concluir porque ya estamos llegando a la hora. Nuestra adoración a Cristo crece y se profundiza conforme aprendemos más acerca de su persona. Por eso me tomé esta hora, para darles una cena de Navidad espiritual, para que coma comida sólida. Porque, y si este milagro de los milagros no nos mueve a una adoración más profunda, tal vez debemos replantearnos si todavía no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque cuando hablamos de la encarnación de Cristo, debemos contemplar este misterio con esperanza. Pero también debemos permitirle al Espíritu Santo, conforme trabaja en nuestra mente con su palabra, de que estemos esperanzados, de que nuestros corazones ardan de deseo y de pasión por entender más de nuestro amado Salvador, para poder darle el tipo de adoración que Dios merece. Y los quiero dejar con las palabras de mi pastor anterior en California. Uno de mis pastores tenía a Phil Johnson y a Mike Riccardi. Y Mike Riccardi dijo esto, y los dejo con las palabras de él. Nuestra alabanza a Cristo se eleva solo tan alto como nuestra comprensión de su gloriosa persona y obra esté arraigada en la verdad. La altura de nuestra alabanza nunca superará la profundidad de nuestra teología. Cuanto usted más conoce de Cristo, cuanto usted más conoce teología, cuanto usted más conoce de Dios, que es el estudio de Dios, la teología, más profundidad va a haber en su adoración a Dios. Y ya luego va a decir, ahora entiendo por qué ya tengo que dejarme de cantar coros que son muy superficiales y pasarme a cantar himnos que son ricos en teología,
que alientan y estimulan mi mente, mi alma, mi corazón a conocer más a mi amado Salvador. Porque cuanto más conozco, cuanto más le conozco, más y mejor y más profundamente le adoro. Así que le aliento a que haga eso y ahora oremos para despedirnos, al menos de este mensaje. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es la que nos enseña todo esto. Te damos gracias por el Consolador que nos ayuda con su palabra, que nos muestra, nos ilumina, nos enseña el camino para conocerte más y mejor. Y te damos gracias por este milagro de los milagros, tu encarnación. Y que gracias y debido a eso, Señor, te podemos adorar en espíritu, en verdad, con conocimiento. Te damos gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Oramos para tu gloria y honra. Amén.